Hemos hablado los últimos meses, comenzando la serie sobre la gracia, iniciamos hablando sobre la salvación. Dijimos que el hombre es pecador, pero la dádiva de Dios es vida. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es importante, necesario que tú recibas a Jesús, lo confiesas con tu boca como tu Señor y tu Salvador. Después hablamos sobre la gracia, esa maravillosa y sublime gracia que nos salvó, que nos justificó, que nos santificó, que nos perdonó, que nos sustenta y al final nos llevará a estar delante de Dios, el Dios santo, 3 veces santo, y estaremos en su presencia solamente por su gracia. Y les comenté que usted debe entender eso, y para entenderlo hay que estudiar, escuchar los temas que predicamos sobre la gracia. Porque la gracia es más que una palabra. La gracia es un principio espiritual actual y dinámico. Está vigente. A estas alturas, usted debió ya entender y comprender profundamente lo que es la gracia de Dios y vivir por la gracia. Porque la gracia de Dios es la fuente y el fundamento de toda acción y bendición de Dios para con el hombre. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios va a hacer, todo lo que Dios da siempre es por gracia. La salvación es por gracia, no es por obras. Y toda bendición es por gracia. Porque la gracia es esa inclinación divina de bondad, de misericordia y de favor del Todopoderoso hacia el pecador que no merece, esa gracia, esa bendición, esa misericordia. Sin en cambio, Él se inclina para dar toda bendición, toda acción, toda misericordia, todo favor. La gracia no se gana, la gracia solo se recibe. Y la gracia es esa inclinación, repito, de Dios para darnos. La gracia no es salario, porque si tú trabajas, entonces lo que tú recibes es el pago. Si tú compites en un lugar, cuando tú ganas, entonces te va a premiar. Pero la gracia no es así. La gracia es gratis, sencillamente es un favor inmerecido que Dios da. Todo lo que hagas en la gracia, tu obediencia, tu servicio, tu dar, tu adoración, el servir en la iglesia, todo lo que hagas en la gracia es el fruto de lo que Dios ya hizo en nosotros. No es voy a hacer para ganar algo. La gracia no se gana, la gracia se recibe. Y esta mañana quiero hablar de un tema que quizá es un poco complicado para algunos, posiblemente no lo has escuchado y yo quiero tu atención. Y el tema de hoy es legalismo, un peligro para la gracia. ¿Cuál es el tema? Gálatas 3, 1 al 3 dice: ay, Gálatas, qué tontos son ustedes. Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia, o sea, el Evangelio? Claro que fue por aceptar la buena noticia. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu Santo de Dios, ¿por qué ahora quieren terminar mediante qué? Sus propios esfuerzos. Cheque esa parte importante. El legalismo es un peligro
para la gracia. Si no comprendemos la gracia, el riesgo es caer ¿en qué? En legalismos. Y la gracia tiene dos enemigos acérrimos. Y los dos son extremos. Tanto el legalismo, lo cual vamos a hablar hoy, y el liberalismo. Como todo es gracia, ya no necesito honrar, no necesito nada, entonces voy a estar libre. Entonces, ese liberalismo también es antinomianismo, o sea, anti es contra nomos ley, contra la ley. No hay ley entonces. Como ya todo es gracia, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Son dos opuestos, el legalismo y el liberalismo. El legalismo siempre va a oponerse a la gracia. El legalismo es una posición ideológica y una corriente práctica que se mete en la iglesia para oponerse al crecimiento y a la fe de los creyentes. Lo que pasó con los Gálatas. Esto va a ser su tarea de esta semana. Leer Gálatas, ya leyó Romanos, hablamos mucho de Romanos. Hoy va a leer esta semana Gálatas y va a entender el problema de los Gálatas. Comenzaron en fe y empezaron a vivir el cristianismo a través de obras. Entonces el legalismo va a oponerse al crecimiento y muchos sin darse cuenta están en ello. O sea, la gracia es un problema, o la gracia no es entendida por estar en legalismo. Hay que definir qué es el legalismo. Pero antes de definir qué es legalismo, vamos a definir lo que no es, para tener una mayor comprensión de lo que es el legalismo. Porque el legalismo va a detener el crecimiento de la fe. El legalismo va a detener el crecimiento de su espíritu. O sea, si no entiendes la gracia, vas a caer en legalismo. Y el legalismo va a detener tu crecimiento en la fe. Muchos han sido detenidos sin darse cuenta. Entonces vamos a ver qué es el legalismo. Pero antes de definir qué es, vamos a ver lo que no es para entender bien lo que es el legalismo. El legalismo, en primer lugar, no tiene que ver nada con la obediencia a los mandamientos de Dios. Porque en la gracia, la obediencia no es el motivo, es el fruto. O sea, no tiene que ver con obedecer, porque alguien puede decir, oye, pues hagamos esto, estamos en la gracia, hagamos lo que sea. No. Legalismo no tiene que ver, no es legalismo obedecer la palabra de Dios. Dice 1 Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando ¿qué? Amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Antes de obediencia está el amor a Dios. Obedecemos por amor a Dios. Y antes del amor de Dios, o antes de amarlo a Él, está su amor hacia nosotros. Y Juan 14:15, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué? Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. No es legalismo obedecer la palabra de Dios. O sea, si estás con tus cuates y dicen, vamos a echarnos unas chelas. No es legalismo no hacerlo. Es que hay iglesias que pueden decir, no es que tú eres muy legalista. No, Señor. Obediencia a la palabra de Dios no es legalismo. No obedezco para ganarme algo, obedezco porque amo a Dios. Dar testimonio de mi nueva vida en Cristo Jesús no es legalismo. Oye, pero eso eras antes. Tú y yo hicimos esto.
Sí, pero ahora soy nueva criatura. Obedecer no es legalismo. Rechazar lo que no conviene y haciendo lo que edifica no es legalismo. Segundo, legalismo no es preocuparse y ocuparse de la santidad personal. 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Qué cosa? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Preocuparte por la santidad personal no es legalismo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ocuparte en tu santidad, en tu testimonio, no es legalismo. Como embajadores del reino de Dios, necesitamos ser luz de este mundo. Ser luz de este mundo en medio de las tinieblas no es ser legalista. Cuando tú rechazas ser y hacer lo que otras personas hacen, que no tienen temor de Dios, no es legalismo. ¿Por qué no lo haces? Sencillamente por temor a Dios. Pero no es que seas legalista. Cuando determinas ser diferente en tu vocabulario, en lo que tú ves, en lo que tú oyes, no es ser legalista, es sencillamente quiero conservar mi corazón para Dios. No quiero contaminar mi mente, no quiero contaminar mi espíritu. Y eso no es legalismo. Eso es sencillamente ser la luz de este mundo. Ser la sal de la tierra. Tenemos una nueva naturaleza, actuemos de acuerdo a nuestra naturaleza. Odiar y rechazar el pecado jamás será legalismo. O sea, tú puedes, es mi convicción personal. Tú nunca me vas a ver con una cerveza en la mano. Es que es un pastor legalista. Es mi convicción de cuidar mi testimonio. ¿Qué puedes decir? Es que no es malo una cervecita, pastor. Bien. Pero si esa cervecita en mi mano va a hacer caer a familias, ¿qué determino? No hacerlo porque soy luz de este mundo. ¿Me explico? Entonces, odiar y rechazar el pecado jamás será legalismo. Hacer realidad en la vida diaria lo que ya eres en el corazón y en la mente de Dios. Eres un hombre justo. Eres un hombre santo en la mente de Dios. Hacer realidad esa vida, esa condición, hacer realidad tu posición en tu condición, no, nunca jamás será legalismo. En el cristianismo, la santidad o la santificación no es producto de tu conducta. O sea, tú no vas a lograr ser santo por lo que tú rechaces. Es el fruto de lo que Dios ya ha hecho en tu corazón. Él me amó, me perdonó, me santificó, me hizo nueva creación. Entonces yo no hago eso porque ya vengo de allá, dijera una canción cristiana, ya vengo de allá, de ese mundo malo. Entonces yo ahora soy luz de este mundo y guardar mi corazón de este mundo no es legalismo, es luz o es ser luz de este mundo, es ser testimonio. Entonces, ser la luz en medio de las tinieblas no es legalismo, ¿es qué? Testimonio. En tercer lugar, legalismo no es legalismo vivir de acuerdo a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No es legalismo vivir en el Espíritu, rechazando las cosas de la carne. No es legalismo. Oye, ¿por qué no hacemos esto? Porque no es mi estilo de vida. No es de acuerdo al Espíritu. Pero todas las cosas, toda la gente lo hace. Sencillamente yo soy nueva criatura. ¿Está bien? Romanos 8 dice,
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha ¿qué? Librado de la ley del pecado y de la muerte. No quiero ser esclavo otra vez. Yo sé que usted está en la red y puede escuchar a predicadores diciéndole, no se preocupe, no sea legalista, usted puede tomarse unas cuantas cubas o cuantas, lo que tú quieras, como le llamen en el argot del alcohol. No es malo, solamente no te emborraches. Alguien puede decir, pero yo soy alcohólico porque comencé con una cuba. ¿Me explico? Cada quien determina esa parte. Lo único que sé es que en el ámbito espiritual a veces la gente se ata por la manera que come o las cosas que come o toma. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué cosa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis ¿qué? Morir las obras de la carne. Vivir en el Espíritu no es legalismo, es sencillamente, no quiero volver a ser esclavo. Hay gente esclava de hábitos, de conductas, pero nunca será legalismo vivir en el Espíritu rechazando las obras de la carne. En cuarto lugar, Colosenses 3, 1 al 5 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué cosa? Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. O sea, porque uno se enfoca en esas cosas. Básicamente uno está atado a esas cosas, uno sirve a esas cosas, por eso es idolatría. En cuarto lugar, no es legalismo discernir entre lo bueno y lo malo y rechazar lo que no edifica. No es legalismo. Abstenerse de acciones que son lícitas, pero no edifican. No ayudan a crecer en la fe. No importa si está bien. Hay cosas no malas, pero no edifican, no son buenas para uno. Escúcheme esto, puedes ir a ver una película, pero tienes que ver qué película vas a ir a ver. Puedes escuchar música, sí, pero tienes que saber qué tipo de música. Tengo dos, tres casos tan evidentes, que los maestros de música le dijeron a dos chicos de iglesia que eran parte del grupo de alabanza, le dijeron, escucha a fulanito de tal, escucha a sutanito de tal, escucha, para que tú afines tus ritmos, en especial los de la batería y los del bajo, y tú escucha a esos cuates. Meses después, el resultado, Anís, ¿cuál fue? Rebeldía hacia el pastor y hacia sus padres. Rebeldía total. Entonces, quizá alguien diga, no es malo, pero si no te edifica, ¿qué cosa? Tienes que discernir entre quizá algo lícito, pero si no te edifica, tú tienes que determinar no hacerlo. Y eso no es legalismo. Eso es cuidar mi corazón, cuidar mi vida. ¿Está bien? Puedes convivir con otros cristianos, otros que no son cristianos en el trabajo, en donde tú quieras convivir, pero tú no puedes hacer lo que ellos hacen. Pero no es malo, pero no te edifica.
Y si rechazar aquello que no es malo, pero no edifica, no es legalismo. Ahora, te vas a encontrar en algún momento con otros cristianos que algunos de ellos confunden la magnesia con la gimnasia. Y te digan, hagamos esto. Vayámonos de fin de semana de juerga. O de jerga, o qué sería. Y tú dices, no lo voy a hacer. Porque honro a mis padres. Ah, hombre, es que ¿dónde te enseñan eso? Eres cristiano, ¿verdad? Sí, eres un legalista, te pueden decir. Pero no es legalismo obedecer la palabra, honrar a los padres, no es legalismo. ¿Está bien? Entonces, hay en el sector cristiano personas que pueden definitivamente decirte, oye, pues una cervecita, pastor. Y hay gente, predicadores, que en la red están diciendo no hay problema y salen con su cuba porque no es malo. Y si tú los miras y dices, oye, te dicen, legalista. Ese es un legalista. Yo he estado con pastores. A mí me han puesto los pastores con que he estado yo, la cerveza ahí. Y dijo, no me edifica. Pero no es malo, no te vas a emborrachar con una. Digo, no me edifica. Y lo triste es que cada uno de ellos está en desgracia. Porque solo abre tu mente, abre tu corazón, empieza a meter poco a poco esto no, y al final se dan cuenta. Esos pastores están en una quiebra espiritual y emocional y familiar hoy. Y yo estoy aquí. No, honrar el templo del Espíritu Santo no es legalismo. Amén. Pues qué malo tiene una cajita de cigarros, cajetilla o unos cigarros. Eres un legalista. En tu iglesia te prohíben todo. No, la iglesia no prohíbe nada. No es que somos legalistas. Cuidamos el testimonio, cuidamos el templo del Espíritu Santo. Entonces, discernir entre lo bueno y lo malo y rechazar lo que no edifica no es legalismo. Pero ahora hemos visto lo que no es. Pero ¿qué es entonces el legalismo? ¿Qué es? Mire, en derecho, legalismo es la actitud o la tendencia que en todo se antepone la aplicación de la ley ante todo. Lo que dice la ley, eso hay que hacer. En el cristianismo, el legalismo tiene muchas facetas, muchas caras. Y por eso es catalogado como un espíritu que se esconde en la iglesia, entre los cristianos. Y es muy importante definir de forma clara qué es el legalismo. Porque el legalismo es muy sutil. Y en muchas ocasiones no se nota, pero debilita la fe y ha causado muchas bajas en la iglesia o en los cristianos que no ubican ser legalistas, porque el legalista no se define como tal. El legalista se define como un hombre que ama a Dios, una mujer que ama a Dios. Pero es muy sutil, por eso es un peligro para la gracia. Porque el legalismo te va a enseñar a hacer todo para ganarte el favor de Dios. Y cuando yo hablé de la gracia, mucha gente dijo, no puede ser así, todo gratis. Pues sí, es todo gratis. Aunque usted
No lo crea. El legalismo es una palabra no bíblica que describe conductas religiosas que parecen bíblicas. Primero, porque describe la importancia de cumplir estrictamente la ley, sobre todo las reglas o mandamientos de los hombres que interpretan o dan interpretaciones de la ley de Dios y dicen, tienes que hacer esto. Por ejemplo, me voy a adelantar un poco a la prédica. Si quieres mostrar piedad, tienes que cubrirte la cabeza. Si quieres mostrar piedad, no te pongas pantalón. Yo entiendo esa parte de ponerse el pantalón con un poco de crema para que entre. Yo entiendo esa parte. No estoy hablando de esa parte. ¿Sí me estoy explicando? Porque el vestuario de la mujer tiene que ser ¿cómo? Decoro. Pero precisamente es ahí donde el legalismo entra. Tienes que cumplir las normas de la iglesia. Estas son las normas. Si no las cumples, el legalismo va a hacer que tú tengas sencillamente remordimientos. Es tan fuerte ese espíritu. A mí me agarró desde muy niño. Porque a mí me dijeron que no tenía que poner mezclilla. Porque en los años 70 y tantos, o 60 y 70, mezclilla era sinónimo de rebelión, de amor y paz. Y solo hippies. Y entonces cuando dije, no, es que no puedo ponerme porque eso es sinónimo de rebeldía. Y yo dije, quiero ponerme unos jeans de mezclilla. Me acuerdo dónde los compré. En una tienda de del pescado así, muy, ¿cómo se llama? Color naranja. Exacto, pero ¿cómo se llama el animal ese? El pelícano. Yo sé dónde lo compré, cuánto me costó, pero el día que me los puse me sentí pecador. ¿Me explico? El legalismo es así. Pregunta, quizá pecaba para las normas de la iglesia, pero nunca pequé contra Dios. Entonces el legalismo, repito, es una palabra no bíblica, es una palabra no bíblica, pero define conductas y posturas religiosas que parecen bíblicas. Le da mucha importancia a las normas o mandamientos de hombres que interpretan o que te dan textos bíblicos para interpretar algunas conductas. Como Deuteronomio, que la mujer no use ¿qué? Ropa de varón. Y pues obviamente es obvio que un varón no puede usar el pantalón de una dama y porque tiene cortes diferentes, confecciones diferentes. O sea, es por supuesto que no. Pero repito, no estoy hablando en contra ni a favor, sino todo lo contrario. El legalismo hace énfasis en el cumplimiento de la ley de Dios y las normas de la iglesia con el objetivo de obtener el favor de Dios. Entre más cumplas las normas de la iglesia, más tienes el favor de Dios. O sea, entre más no te cortes el pelo, entre más no te pongas aretes, entre más no te pongas pantalón y la falda larga, entonces eres más que con más santidad y Dios te ama más. Ese es el concepto de legalismo. Pregunta, ¿eso es real? Pero te das cuenta en algo sencillo que te puede atrapar y entonces dices, no, Dios no me ama porque yo ya me puse pantalón, ya me puse aretes. Y si son chiquitos, pecados chiquitos. Si son grandes, pecados grandotes. Ya pequé mucho. Si te cuelgan aquí hasta el cuello, dices, no, ya estoy condenada al infierno. Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué oro? ¿Para qué me esfuerzo en Dios? Yo ya estoy perdida. Y sabes, muchas o muchos
se fueron de la iglesia por el legalismo. Quizá algunos están diciendo, sí, está eso, real. Legalismo es una oposición, es una posición opuesta ¿a qué? A la gracia. Se opone a la gracia. Usa el cumplimiento de la ley con el objetivo de obtener algo de Dios. Solamente voy a darles textos, no están ahí. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 4:5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gálatas 2:16, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y el texto famoso de Efesios 2:8, por gracia sois ¿qué? ¿Por qué? Por gracia sois salvos. Y le adelanto algo rápido. Soy salvo por gracia, pero para mantener mi salvación, dice el legalismo, no hagas, no te pongas, no digas, no vayas. Escúchame esto, algo que yo estuve de pastor en una iglesia, y Gama que está aquí debe recordar, no sé si fuiste al Ciervo algún día. El Ciervo tiene una cancha empastada. Siendo yo de 20 y tantos años, me gusta el fútbol. No pude pisar la cancha jugando fútbol. ¿Por qué? Porque era pecado. ¿Cómo juntarme con los impíos siendo yo el pastor? Hubiésemos ganado más gente si lo hubiese hecho. Hubiese quizá después de un partido, quizá la gente hubiese dicho, a ver pastor, háblenos, ya jugamos, háblenos de lo que usted predica. Pero no me dejaron, ¿por qué? Porque era pecado juntarme con los pecadores. Soy salvo por gracia. Pero el legalismo dice, pero para mantener tu salvación, cumple las reglas, las normas. ¿Alguien está pensando entonces? Nada de normas, nada de reglas. Eso es el liberalismo. El legalismo pone mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios por encima del evangelio, con el propósito de ¿qué? De conservar, ¿qué? La salvación. No sé si está un pasaje, pero sí está Mateo 15, 7 al 9. Hipócritas, dijo Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Qué cosa? Enseñando como doctrinas, ¿qué? Mandamientos de hombres. Colosenses 2, 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y termina diciendo, y en Él estáis completos. El legalismo atribuye poder salvífico a ciertas prácticas o ritos cristianos. Por ejemplo, el bautismo. Pero hay otro detalle que está aquí. Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué cosa? No podéis, ¿qué? Estamos hablando del nacimiento de la iglesia, pero hoy es lo mismo. Tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Para alguien que quizá está cerrándose el tema, le digo, no estoy diciendo que no obedezcamos, que no cumplamos. Yo dije lo que no es el legalismo. Pero tu obediencia no es motivada para ganar el favor de Dios. Tu obediencia es el fruto de la obra de la cruz en tu vida. No tienes que hacer nada para ganarte nada de Dios, porque la gracia lo ha hecho todo.
Eso es importante que lo entendamos. O sea, no implica que no obedezcamos. Mi motivo de obediencia no es para ganar algo de Dios. Yo obedezco a Dios porque lo amo, porque lo honro. Cuando yo entiendo de dónde me sacó y de qué camino Él me libró, yo digo, honraré a Dios sobre todas las cosas. Amén. Ahora, el legalismo es descansar en las obras y no en la gracia. En el legalismo se cree en Cristo como el único Salvador. Escúcheme esto, muy importante. O sea, no se discute la obra de la cruz, no se discute que Jesús es el único Salvador. Pero para mantener tu salvación y la justicia ante Dios hay que cumplir, hay que obedecer las normas y las prácticas impuestas por la iglesia o la religión para ganarse el favor de Dios. Y ahí está. Ahí te agarra tanto que dice, a ver. Vienes a pedirme algo, dice, delante de Dios, y el legalismo te dice, ¿ya ayunaste? ¿Ya oraste? ¿Ya esto? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Diezmaste? Y ese espíritu legalista te mata automáticamente. No. Mejor. La gente a veces dice, ¿ya para qué ir a la iglesia? Estoy perdido. Yo no puedo honrar a Dios. Yo no soy una gente piadosa. Yo no oro. Yo no ayuno. Yo no leo la Biblia. Yo no. Mejor me voy. ¿Te das cuenta hacia dónde quiere llevarte el legalismo? Entonces, hacer todo con el motivo de obedecer, de obtener el favor de Dios, es lo que quiere el legalismo. Y las frases favoritas del legalismo son: debo orar, debo leer, debo dar, debo ir a la iglesia, debo amar a los hermanos, debo trabajar. Eso es las frases favoritas. O en su defecto, ya hice, ya oré, ya leí, ya ayuné, ya fui a la iglesia, ya di, ya diezmé, ya serví. Ahora Dios, estás obligado a bendecirme. ¿Te das cuenta? Yo me merezco. Tantos años, Dios, te he servido. Tantos años estoy en la iglesia y he sido fiel, entonces me merezco. Por fin, ¿es por gracia o por obras? Legalismo es querer ganar el favor de Dios a través del cumplimiento de los deberes cristianos o espirituales, desvalorando los méritos de Cristo. Es fácil que un creyente caiga en legalismo y surja el orgullo cuando cumple cabalmente las reglas. Religiosamente, el legalismo es muy sutil y atractivo porque apela a ese orgullo humano. Ya lo logré. Cuando ustedes ayunan los primeros días de enero, ¿qué dicen? Ya más espero. El último día ya lo logré. Cuidado con caer en eso. El legalismo premia el esfuerzo y los méritos personales del hombre. Cheque esto. El legalismo cree que Jesús es el único Salvador, pero para mantener la salvación hay que cumplir las normas divinas de la iglesia para ganar el favor de Dios. Pero Lucas 18, 9 al 14 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Y el otro era un fariseo. Es un religioso. El publicano es un trabajador del gobierno. Pecador, por cierto. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Todos, 1, 2, 3. Porque no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa, ¿qué? Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué cosa? Será enaltecido. ¿No le dije a usted que las frases claves de un legalista es: yo hice, yo debo, ya lo logré? El legalismo hace creer al creyente legalista que es bueno lo que hace. El fundamento del legalismo cambia a través del tiempo, pero los motivos son los mismos. En los tiempos de Cristo y en los tiempos de la iglesia primitiva estaba fundamentado el legalismo en cumplir con no comas. Yo entiendo esa parte, hermanos, del Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento, históricamente, todo el Pentateuco, a partir de Éxodo hasta Josué, Jueces, tiene que ver con la travesía del desierto, donde no había agua, señores. Entonces tenía que haber leyes donde ese pueblo se guiara. Pero tomar ese contexto histórico del desierto y de la contaminación que había en la tierra de los filisteos, y tomar esas reglas y plantarlas hoy donde hay agua, donde si tú vas a la carnicería, no se sacrificaron a los ídolos esos animales. Se los sacrificaron, pero no a los ídolos. Entonces ya no tienes que estar preguntando: oiga, Señor, el apóstol Pablo dice, vamos a suponer que él sea el carnicero. Oiga, señor carnicero, usted sacrificó este animal a los ídolos, y te va a decir: ¿de qué estás hablando, cuate? ¿Sí me estoy explicando? O sea, sacamos de contexto histórico todo y lo aplicamos hoy. No. O sea, cuidado con eso. Pero hoy, en nuestros días el fundamento legalista hace énfasis en formas de culto, y es ahí donde nos agarraron. Entonces nos dijeron, por ejemplo, interpretar textos como: hágase todo decentemente y con orden todo. Entonces en el culto teníamos que estar, hermanos, yo viví en la ley. Mire, yo veo que algunos niños corren en el templo. Yo no corrí en el templo, porque él se decía en el templo, es más, decían que este lugar es santísimo. Nada que ver. Decían: calle, Jehová está en su santo, y calle delante. No, todos calladitos y bien cantar así: a Dios el Padre celestial. Y cuidado con que alguien se moviera un poquito. Cuidado, porque me tocó esa parte. Pero iba yo si yo corría en el pasillo del templo, era un pequeño templo. Hermano, en casa era la ley. Si yo llegaba antes y le dijeron a mi mamá: su hijo estuvo corriendo en el templo. No, pues amaba yo a la gente que chismosa, que le dijo. Los amaba tanto, los quería tanto, oraba por ellos. Hermanos, nos detuvieron en nuestra expresión de adoración a Dios. No se levantaban las manos, y el que levantaba las manos ya era muy espiritual. No, cuidado con aplaudir. No se aplaudía, hermanos. Cuidado con aplaudir. Cuidado con moverse un poco, eso es carnal.
Y muchas iglesias fueron divididas porque, estoy hablando de los tiempos no presentes, hace 10, 15, 20 años. Se dividieron porque el pastor le gustó un poco la música y empezó a poner batería en el templo, en el santo lugar. Batería, eso es del diablo, eso es carnal. Y hermanos, iglesias fueron divididas. Eso es lo que le digo. ¿Cómo estamos del tema? El legalismo. Eso cree, eso quiere. Es muy sutil. Echa a perder a los hermanos. Es más, el legalismo te lleva a criticar mucho. Mire, hermano, es en serio esto que le digo. Las hermanas puede ser que tengan su vestimenta correcta hasta acá, pero siempre viendo a la otra, criticando a la otra. ¿Sí me estoy explicando? Eso es el legalismo. Eso hace, y eso que ora, y eso que esto, y eso aquello, y eso que de la familia tal, mire cómo se viste, mira aquello. Hermanos, de veras, concerniente a la convivencia diaria, en mi tierra no podías ser cristiano y ser futbolista. No podías, porque eso era mundano, eso era juntarte con los pecadores. En tiempos pasados, hermano, se decía que la televisión era que, ¿alguien recuerda qué era la televisión? El cajón del diablo. Lo más tremendo es que los que predicaron contra el cajón del diablo, después hicieron programas para salir en televisión. ¿Se da cuenta de eso? Y no podías ir a ver una película porque te decían, no puedes sentarte en silla de escarnecedores. Donde decían, pues la vemos parado, pero vamos a ver una película. No puedes. O sea, yo no estoy diciendo, por cierto, la película Vencedor, ¿ya fueron a verla? ¿Todavía está? Me dicen que está muy buena. Vaya a verla. Vencedor se llama. Vaya al cine y ve la película. Vea la película. Ahora, si usted me dice, pastor, pero hay de 3X, yo no le puedo decir que vaya a verla. O sea, tú no tienes que discernir. ¿Está bien claro eso? Ya le dije concerniente a la vestimenta y arreglo personal. Pobres mujeres, pobres. Perdón, hermanas, perdón. Si a usted le dijeron, le hicieron, perdón. Yo entiendo la parte del principio bíblico de la vestimenta. Pero, de veras, un aretito. Mi pequeña no tiene. ¿Por qué era? Imagínese esto. O sea, yo digo, Dios. Ya les dije hasta cuándo tuve que llevarla a un cine, hasta cuándo, hasta que me rogó y me dijo, llévame a ver Buscando a Nemo. O sea, por favor, dije, no, hija, pero es que, bueno, pecado, o sea, ¿cómo quita el gozo de Dios? Ahora, un legalista es una persona que cree, sinceramente, que las obras son necesarias para recibir la aceptación de Dios. Ahora, un legalista no es una mala persona. Lo que tiene es una mala interpretación de la palabra y por consecuencia tiene una mala vivencia del evangelio y de la gracia. Quiero terminar diciéndole 7 pasos para que usted se convierta en un legalista. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos pasos? Para que usted se convierta en un legalista. Número 1, invente reglas fuera de los principios bíblicos. Invente reglas. Número 2, esfuércese en cumplirlas. Número 3, castíguese cuando no las cumpla. Número 4, enorgullezcase cuando las cumpla. Digo, wow, mire qué cristiano soy yo. Levántate como un juez de los demás cuando los demás no cumplan las reglas y critícalos fuertemente como malos cristianos. Y 6, enójate con ellos porque no cumplen tus reglas o las reglas que tú crees que ellos deben cumplir. Número 7, condena y termina de matar a los que dejan la iglesia a causa de no poder cumplir las reglas de la iglesia. Cuando los encuentres, ignóralos,
critícalos, hazles caras feas, porque son unos pecadores. Y tú eres un santo. El legalista moderno es un fariseo bíblico. El legalismo hace creer que el creyente legalista, repito, es buena persona. El legalista es la persona que no cree que es un legalista. No, ¿cómo? No, yo no soy legalista. Yo soy un hombre temeroso de Dios. Una mujer temerosa de Dios te va a decir. Un legalista es una persona que cree sinceramente que las obras son necesarias para la salvación. Quiero que te pongas de pie, por favor, y me escuches lo último. Pablo, el legalista número 1, y eso quiero que en casa lo puedas leer, dijo: hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, estrictamente cumplidor de ella. Pero cuando conocí a Cristo, dijo él, olvidé todo por amor a Jesús. Y ya no pongo mi propia justicia, sino la justicia que es por la fe en Él. Por favor, iglesia, rechaza de tu espíritu el católico que todavía llevas dentro. Porque religiosamente por siglos tenemos metido en nuestro ADN que tenemos que hacer obras. Tenemos que cargar la Virgen, tenemos que cargar el Santo, tenemos que ir forzosamente de rodillas a Santo y queremos cumplir. Porque el legalismo te muestra a un Dios de garrote. Quita la gracia. Rechaza, repito, ese católico que todavía te queda. No más obras. No más cumplimiento con el propósito de ganarnos el favor y el amor de Dios. Cristo es todo. Él lo hizo todo. La vida cristiana no es religión, es una relación con Cristo. Cristianismo es Cristo en el corazón, no cristianismo en la iglesia, sino Cristo en el corazón. Y escúchame por último, debemos hacer que nuestros hijos, que nuestros discípulos no estén en una religión cristiana, sino en una relación con Cristo. No más honremos y obedezcamos a Dios para ganarnos su favor. Ya fuimos favorecidos. Ya no más para ganarte el amor de Dios. Dios ya aceptó tu amor de hijo. Ahora es tiempo de aceptar el amor del Padre. Por favor, solo asegúrate de que tus hijos tengan el temor de Dios. El temor de Dios, donde quiera que vayan. Y que no sean legalistas, diciendo: no tomo, no me emborracho, no fumo, no me drogo, porque me lo prohíbe la iglesia. Jamás. No lo hago porque amo a Dios. No lo hago porque Dios tiene un plan en mi vida. Porque Dios tiene un propósito para mí. No lo hago. No destruyo mi cuerpo. No destruyo los planes de Dios. Porque en mis genes hay un propósito de Dios. Yo cargo en mis genes un hombre de Dios, una mujer de Dios para los próximos 30 años. Por eso no lo hago, no porque no sea hombre, no porque no sea mujer,
sino porque tengo un temor de Dios. Y hay un propósito divino. No soy legalista. Tengo temor de Dios. Pero hagamos que nuestros hijos no tengan una religión cristiana, sino tengan a Cristo en sus corazones. Tengan esa relación con Cristo y Él les guiará a toda verdad en cualquier situación que se encuentren. Y todos los asuntos de la vida que son comunes y son lícitos, ¿qué hago, pastor, en lo lícito? Le he enseñado algunas verdades. ¿Qué haría Jesús? ¿Eso que hago va a destruir mi cuerpo? ¿Eso que hago va a hacer que alguien más caiga? Y la respuesta debe ser lo que tú hagas. ¿Eso ayuda a mi fe? ¿Eso me sostiene mi fe? ¿Eso me hace ser luz del mundo? Determina eso. Pero no seas legalista. No seas legalista. Inclina tu rostro. Y si el legalismo ha detenido la gracia en tu vida esta mañana, rompe con ese espíritu farisaico. Si has venido a la iglesia por años para ganarte algo de Dios, saca ese fariseo que hay dentro de ti y dile a Jesús: tú eres todo. Creo que tu sacrificio lo hizo todo por mí. Y si yo soy luz de este mundo, y si yo no hago cosas que aún son lícitas, no quiero caer otra vez en esclavitud de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu. Yo rechazo todo aquello. Y todo aquel pensamiento que me hace indigno. El legalismo te lleva a una indignación delante de Dios porque no cumples reglas, no cumples normas. Pero esta mañana la gracia te hace libre. Maravillosa gracia que te recibe como eres. Maravillosa gracia que te recibe como estás. Maravillosa gracia que hace posible que estés en la vida cristiana. Maravillosa gracia que un día te llevará a la presencia de Dios. No porque hayas cumplido, sino porque Él ya cumplió por ti. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un día estaremos delante del trono de Dios, de un Dios santo, 3 veces santo. Y no será por el cumplimiento de nuestras obras o de nuestras normas. Será por la gracia. Caminaremos en la vida cristiana como luz de este mundo, no en nuestras fuerzas y no para ganarnos algo de Dios. Porque la gracia lo hizo todo. La gracia, maravillosa gracia, lo ha hecho todo. Si le amamos a Él es porque Él nos amó primero. Si honramos su nombre es porque estamos agradecidos con lo que Él hizo en nuestras vidas. Si amamos, si honramos, si servimos, si damos, si cantamos, si adoramos, si diezmamos, ofrendamos, siempre será por gratitud. Siempre será por gratitud. Nuestro servicio, nuestras obras, todo lo bueno que hagamos no es para ganar a Dios algo, porque la gracia lo ha hecho todo. La gracia lo ha dado todo y todo es por gracia. Si hacemos algo, siempre será por gratitud.
por honrar al Señor, por gratitud siempre, porque queremos caminar en sus caminos, queremos estar bajo su cobertura, bajo su libertad. Fuera el legalismo de nosotros. Todo lo que hagamos, sea en sabiduría, sea en pudor, sea estético siempre. Todo lo que hagamos, lo que digamos, nuestro vocabulario, nuestra conducta, siempre sea para mostrar al mundo en tinieblas que hay una luz, que alguien nos rescató, que alguien no nos permitió caer en drogas, no nos permitió caer en borracheras, en adulterio y fornicación. Decirle a otros, soy libre. No, que no pueda hacerlo. Lo puedo hacer. Pero determinado ser la luz de este mundo, ser diferente a la gente. Que ellos, no te hagas a ellos, que ellos se hagan a ti. Quiero que agradezcas al Señor porque todo lo que Él te ha dado y te dará siempre es por gracia. Recibe, si tú le has dado el amor de hijo, recibe el amor del Padre. Recibe el amor del Padre, Él te ama.